Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todos son de casa, ¿verdad? No hay nadie que nos visite por primera vez. Algunos vienen de regreso, ¿verdad? Qué bueno, nos da gusto verlos. Bueno, Carlos. Bueno, ¿cómo les fue esta semana? ¿Todo bien? ¿Sí? Pues bueno, les pido que me acompañen a orar. Vamos a poner en manos de Dios esta reunión y también vamos a orar por algunas necesidades. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que nos da, Señor. Te das una mañana preciosa, Señor. Gracias porque podemos ver tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias por el cuidado que tienes de nosotros, Señor, por el cuidado de nuestras familias, Señor, porque podemos estar aquí. Oramos por los padres de familia de nuestra congregación, Señor. Te pedimos que les des sabiduría y mucha inteligencia, Señor, para llevar a cabo su labor, Señor. Bendice a cada padre, a cada madre, Señor. Bendice a todos nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a vivir siempre en armonía con familia, Señor. A ver tu cuidado, Señor, y sobre todo tu amor en nuestras vidas, Padre. También te damos gracias por esta nuestra iglesia, Señor. Bendecimos a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Bendecimos a todos aquellos que no pudieron venir por diversas situaciones, Señor. Sabemos que hay cambios a nuestro alrededor, pero tú eres el mismo hoy, mañana y siempre, Señor. En eso descansamos, en eso está puesta nuestra confianza, Señor, en tu palabra, Señor, y en la vida que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. También oramos en esta mañana por nuestro hermano David Díaz de León y su familia, Señor. Te pedimos que lo sigas prosperando en tus caminos, Señor, que le des sabiduría, Señor, también en estos tiempos. Lo bendecimos y lo queremos mucho, Señor. También te damos gracias por las ofrendas que se han de recoger el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque tú pones en nuestro corazón, Señor, esa alegría de compartir de lo que tú mismo nos das, Señor. Te damos gracias porque nos has dado una fuente de trabajo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a mantenerla, Señor, a que seamos siempre diligentes en nuestro trabajo, Señor. Ejemplo en todo lo que hacemos, Señor, y que tu nombre no sea vituperado por malas acciones de nuestra parte, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes en esta mañana, Señor. Venimos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, Señor, y a llevarla en el corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a pasar a recoger las ofrendas, hermanos. Ya saben que las pueden depositar y les voy a dar a continuación los anuncios. Tenemos pocos anuncios, pero vamos a continuar con las reuniones presenciales. Domingos 10:30 de la mañana, aquí los esperamos. Nos da gusto verlos hoy porque sabemos que se complica un poquito la ciudad con las lluvias, ¿verdad? Llueve poquito y ya se pone complicado aquí en San Luis. Entonces, les recordamos que debemos de cuidarnos, ¿verdad? ¿De qué debemos de cuidarnos, hermanos? Exactamente, de no pecar. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que ser obedientes a Dios en todo momento, mis hermanos. Digo, sabemos que nos tenemos que cuidar de lo que está a nuestro alrededor, pero tenemos que hacerlo confiando siempre en nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, sabemos que mucho se dice actualmente, bueno, no solo en la ciudad, sino en todo el país, del regreso a clases. Yo quiero decirles que como iglesia infantil, bueno, la parte del ministerio de la iglesia infantil sigue trabajando y esperamos que pronto puedan regresar los niños a la iglesia. No nos preocupa tanto porque sabemos que son buenos padres ustedes y están al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Entonces, les toca esa labor a ustedes de ser maestros de sus hijos. Además nos están compartiendo a través del grupo de WhatsApp material para que podamos trabajar con ellos, ¿no? La semana pasada se realizó una prueba con un pequeño grupo de niños. Hoy también los que llegaron menores de 12 años están allá arriba, están siendo atendidos. Y bueno, con el apoyo de nuestra hermana Gisela, se tiene un analizador de CO2, que es algo que se está recomendando en estos tiempos. Las pruebas salieron bien y espero que más adelante se les comunique cómo van a poder venir algunos niños, ¿no? Queremos ser obedientes a las autoridades y por esa razón el día de ayer les dijimos que a partir de la siguiente semana los niños menores de 12 años no pueden venir, ¿no? O sea, solo los niños mayores de 12 años pueden venir a la iglesia. Y también pedirles que los que se puedan estar con ustedes a su lado toda la reunión,
que no causen alguna distracción, ¿verdad? Entonces, les pedimos su apoyo para que se mantenga el orden en la iglesia. Sabemos que, pues así, digo, son cambios que hemos vivido en todos lados, ¿no? En el trabajo, donde quiera que andemos, ¿no? Y bueno, y pedirles que si se siente alguno mal, pues se quede en casa por amor a los demás. Vayan al doctor, o sea, no lo tomen como algo a la ligera. Y pues hay que seguir cuidándonos, confiando en el cuidado que Dios tiene de nuestras vidas, ¿no? Entonces, 10:30 de la mañana, siguiente domingo, si Dios permite, aquí los esperamos para nuestra reunión de oración. El día de hoy terminamos el discipulado de la epístola de Tito y bueno, las enseñanzas se están subiendo a internet a través de Facebook y de YouTube y ahí las pueden ver en caso de que no puedan asistir, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar con la enseñanza. El día de hoy les voy a traer, tenemos una enseñanza individual. La semana pasada terminamos la serie que se llamó Tibio Yo. Y yo estoy seguro que Dios habló a sus hijos, ¿verdad? Nos mostró en qué partes de nuestra vida estamos siendo tibios y creo que el día de hoy Dios nuevamente nos hablará a todos los que somos sus hijos. Los hijos de Dios lo alabamos, ¿verdad? Por su amor y su cuidado. A veces la palabra nos confronta, pero es parte del mismo amor de Dios que Él tiene por nosotros. Y bueno, creo que también va a hablar a todos aquellos que no son salvos, ¿no? Porque aquí tenemos, ¿verdad?, quienes son salvos y quienes no son salvos, ¿no? Pero también creo que hoy va a hablar a todos aquellos que dudan o han dudado de su salvación. No sé si a alguno le ha pasado el dudar de su salvación. Hoy, como cada semana, vamos a predicar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A eso venimos, a escuchar el Evangelio, ¿verdad? Diariamente, en algún momento les compartí una enseñanza al respecto. Tenemos que predicarnos el Evangelio, ¿verdad? No porque todos los días tengamos que nacer de nuevo, sino porque eso es lo que nos da vida, el vivir el Evangelio. El siempre tener presentes las palabras de nuestro Señor que son de vida eterna es lo que nos da gozo, ¿no? Entonces, no debe de pasar un solo día en nuestras vidas en que dejemos de darle gracias a Dios por su amor y su misericordia. ¿Están de acuerdo? En mis oraciones, hermanos, está el que su gracia nos llene a todos y cada uno de nosotros miembros de la iglesia y podamos descansar en nuestro Señor. Nosotros debemos de poner nuestros ojos en Cristo y solo en Cristo, en nadie más, hermanos. De verdad se los digo. Si estás todo el día con esto de quedarte en casa, viendo noticias y escuchando noticias, de esos que ya parecen vampiros, de que casi ni salen, ¿verdad? Están hasta blancos. La verdad es que les quiero decir con todo amor que no van a tener paz. La verdad es que yo a veces voy en la camioneta y pongo el radio y llega un momento que es tanta mala noticia que dices, no, mejor le apago, ¿verdad? Yo creo que es mejor que nos refugiemos en la palabra, en el amor de Dios. Eso es lo único que puede traer paz a nuestras vidas, ¿no? Nuestra vida está en manos del Señor, ¿sí o no? Él sabe cuándo partiremos de esta tierra. Entonces, nos cuidamos, somos responsables, somos respetuosos de lo que dicen los gobiernos, pero ponemos a Dios en primer lugar. Ponemos su palabra en primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es todo lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, venimos de una serie donde se nos exhortó a examinar nuestro corazón, y eso, como se les ha dicho o les hemos dicho, debe ser todos los días. Todos los días tenemos que examinar nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios, ¿verdad? Ahorita lo cantábamos también en las alabanzas, ¿no? Que nos muestre nuestro pecado. A veces hay pecado que tenemos oculto, no lo percibimos, pero ahí está. Las últimas 4 enseñanzas hablamos de la tibieza, y el día de hoy vamos a hablar de la salvación. ¿Sale? ¿Quién de aquí es salvo? ¿Amén? ¿Quién es salvo por gracia? Amén, ¿verdad? Parecen preguntas redundantes, pero son importantes y debemos de estar seguros de nuestra salvación. ¿Alguna vez has sentido que no eres salvo? ¿Alguien ha tenido ese sentimiento? Digo, cada quien sabe, ¿no? No se trata de evidenciar a alguien. Digo, y no es algo malo, hermanos. ¿Sí? Yo les puedo decir que a mí me pasó. Me convertí, viene ese nuevo nacimiento y al poco tiempo, no sé, pequé de nuevo, ¿no? Y vino esa duda en mi corazón, ¿seré o no seré? O sea, cuando te conviertes, cuando te arrepientes, lo sabes, ¿verdad? Viene ese cambio que tú sabes que Dios te ha perdonado. Pero ¿qué pasa cuando vuelves a pecar, no? A mí me pasó y dudé de mi salvación. Gracias a Dios,
una enseñanza que recibí a los pocos días me confirmó mi salvación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De reafirmar si soy salvo o no. ¿Sale? Yo quisiera preguntarles, ¿habrá una diferencia entre sentirse salvo y ser salvo? Sí, ¿verdad? Entonces, puede ser que lleves un par de años en la iglesia, en el evangelio, y te has preguntado, ¿soy salvo? ¿Seré salvo? Son preguntas válidas, ¿no? Habrá días que por tus acciones o por lo que sucede a tu alrededor, que afectan tus emociones y sentimientos, has llegado a pensar, hoy no me siento salvo. No sé. Mucha gente duda de su salvación debido a sus sentimientos o a la falta de sentimientos. ¿Qué sentimientos pueden venir a nuestra vida? Sentimientos de culpa, sentimientos de superioridad, el sentimiento que es muy peligroso de autojustificación, ¿verdad que lo hemos hablado? Que te crees bueno, que sientes que eres bueno porque no haces lo que los demás hacen, ¿no? Nosotros sabemos que hay mucha gente que rechaza el evangelio por sentirse buenos, ¿verdad? Tienen esa autojustificación en vez de descansar en la justificación que tenemos por Cristo. Hay mucha gente que conoce el evangelio, pero lo sigue rechazando, porque hay sentimientos y emociones que vienen a sus vidas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Usted tal vez conozcas a alguien que ha tenido malas experiencias en temas religiosos, ¿no? Personas que fueron defraudados por líderes religiosos, ¿verdad? Que abusaron de ellos. Entonces, hay un sinfín de cosas que nos pueden hacer dudar de ese acercamiento que podemos tener con el Señor, ¿no? También llega a pasar que en ocasiones las personas se enrutinan con las cosas del mundo y dejan de lado a Dios, ¿no? Imagínate un cristiano que está bien asustado por lo del coronavirus. ¿En dónde está su confianza? ¿No? ¿No? O sea, no es un llamado a que no nos importe nada, ¿no? Y que andemos de rebeldes, ¿no? O sea, tenemos que ser ejemplo de amor y de cuidado a los demás. Pero, ¿en qué descansas tú en tu día a día? ¿En lo que ya Cristo ha hecho por ti en la cruz o en lo que pasa a tu alrededor? ¿Te enrutinas tanto en tu trabajo que no tienes tiempo ni para estudiar ni para orar? ¿No? Cuando hacemos eso, es cuando empiezan los problemas. Hacemos de lado a Dios y nos centramos en el yo, que hemos dicho es uno de los principales problemas en nuestra relación con el Señor. Tenemos que morir al yo. Si tú te centras en tus sentimientos y en tus emociones, vas a hacer de un lado a Dios y empiezan los problemas. La palabra de Dios nos habla muchas veces sobre la salvación, ¿sí? Pero si pones atención, te puedes dar cuenta que no dice nada de sentirte salvo, ¿verdad? Y eso es a donde nos vamos a enfocarnos el día de hoy. ¿Ser salvo implica sentimientos? Yo confío que a la luz de la palabra Dios hablará a nuestros corazones. Yo ahorita, tan solo con hacer esa pregunta, veo que algunos son entendidos. Pero es una palabra que tenemos que traer a todos, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver con el favor de Dios. Para saber si soy salvo o si eres salvo, debemos tener en claro qué es la salvación. ¿Sale? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios nuevamente, hermanos, con esta enseñanza. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes en este tiempo que vamos a exponer tu palabra, Señor. Te pido que tu palabra caiga en terreno fértil, Señor, que podamos recibirla con mansedumbre, con humildad, Señor, sabiendo que lo que se va a exponer el día de hoy nos ayudará a confirmar nuestra salvación, Señor. Nos ayudará a poner las cosas en su lugar. Te pido que me ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a todos, que hable a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La salvación es un proceso mediante el cual el pecador es librado de la ira. ¿De qué ira nos va a salvar? ¿Nos salva la salvación? Pues del juicio de Dios contra el pecado. ¿No? Acompáñenme a Romanos 5:9, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 9. ¿Ya lo tienes? Dice, y ahora, después de que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. ¿Por qué somos salvos de la ira? ¿O salvados de la ira? Por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús.
¿sí? Cuando tú pones tu confianza en Él, eres justificado por su muerte. Cuando hay un arrepentimiento genuino de tus pecados y una plena certeza de que son perdonados por la obra de Jesucristo en la cruz, eso trae salvación a tu vida. ¿Sí? ¿Vamos bien? Al ser salvos, no somos ya más contados como pecadores culpables. ¿Sí? Hoy alabábamos a Dios y le decíamos, purifícame, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Hay dos naturalezas en nosotros, ¿verdad? La que viene por el Espíritu, a través de la salvación, y la naturaleza que tenemos en nuestra carne. ¿Sí? Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:9. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo en lo que estamos fundamentados es que solo en Jesucristo hay salvación, ¿verdad? No te va a salvar el venir todos los domingos a la iglesia, no te va a salvar el hacer obras evangelísticas, o sea, te salva la fe en Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es tan hermoso, tiene tanto cuidado de nosotros que a través de primero nos confronta, nos restaura y nos hace unas nuevas criaturas. Y eso con el tiempo nos va a llevar a hacer obras, ¿verdad? Obras que proceden de la salvación, ¿sí? Mucha gente piensa que es al revés, hacer cosas para merecer. Lo importante que debemos de tener, lo que debemos de tener bien en claro es que somos salvos por lo que Cristo hizo. Y lo único que tenemos que hacer es tener fe en eso. Esa plena certeza de que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo Jesús. ¿Sale? Entonces, fue la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección posterior que lograron nuestra salvación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, pues no sería hijo de Dios, ¿verdad? Vana sería nuestra fe. Es como si creyeras en Buda, ¿no? O en ¿quién más? Pues en algunos de aquellos iluminados que dicen que andan por ahí, ¿verdad? Jesucristo es el Señor, Jesucristo murió, Jesucristo es Dios, Jesucristo padeció en la cruz y resucitó. Y si tú has confiado en Él, resucitarás en el día postrero, ¿verdad? Eso es nuestra certeza, ¿sí? Acompáñame ahora a Romanos 5:10. Vamos a ver qué es lo que hizo Dios mismo para con nosotros. ¿Cuántos de aquí fueron enemigos de Dios? Así nacimos, ¿verdad? Al poco tiempo, aunque éramos unos bebés, y con el tiempo ya andábamos ahí haciendo cosas malas, egoístas, no sé, tantas cosas. Romanos 5:10 dice, porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. ¿Qué te reconcilia con Él? La fe, el arrepentirte verdaderamente de tus pecados, el reconocer que tu destino era la perdición eterna, reconocer que naciste pecador y que estabas separado, ¿verdad?, de Dios. Mira lo que dice Efesios 1:7. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. El día de hoy les estoy compartiendo la versión Dios habla hoy, por si lo ves diferente a lo que tú tienes. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ¿qué tenemos nosotros que ver en la salvación? ¿En qué contribuimos nosotros a nuestra salvación? ¿Sí? En nada, exactamente. Nuestra parte en el proceso de la salvación viene a través de la fe. Lo único que tienes que hacer es creer. Para el resto de las personas suena locura, ¿verdad? Para nosotros a lo mejor en un momento sonó locura, ¿no? Lo único que hay que hacer es creer. No es un proceso mágico. Hay muchos que esperan un manual, ¿no? Dime qué tengo que hacer. Por esa misma manera en que se vive, de que para ser merecedor de algo tienes que hacer algo a cambio, ¿no? Esperan pasos a seguir, porque así estamos acostumbrados, ¿no? ¿Quieres subir de puesto? Entonces tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Cumplir ciertas cosas. Estamos acostumbrados a tener que hacer o dar algo para recibir algo, ¿no? O sea, eso es algo que se vive.
Por ejemplo, esos programas de los gobiernos donde se regalan cosas, ¿tú crees que son gratis? ¿Verdad que no son gratis? Pero mucha gente cree que son gratis y por eso dan sus votos a esas personas, porque piensan que les van a dar cosas gratis. ¿De dónde sale todo eso? De los impuestos, de lo que nos quitan. Lo único que es gratis en esta vida es la salvación, ¿no? Se recibe por gracia. Esto significa que recibimos un regalo inmerecido, ¿verdad? Por eso, no sé, creo que no lo dije, pero hay un dicho que dice que nada es gratis en esta vida, ¿verdad? Cuando escuches a alguien decir eso, dile, sí hay algo que es gratis, la salvación, ¿verdad? O sea, tú podrías llegar con Jesús, como hay ejemplos en la Biblia de que yo he hecho esto y he hecho el otro, no van a servir de nada, ¿verdad? ¿Mereces o merecías ser salvado? No, esa es la gracia. Ahora, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? En primer lugar, debemos escuchar el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el Evangelio, hermanos. Así, sencillo, pero poderoso, ¿verdad? Es tan poderoso que cambia las vidas de los pecadores. Miren, vamos a Efesios 1:13, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13. Fíjate lo que dice. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ser salvo? Primero escuchas la palabra de verdad del Evangelio de su salvación, que son las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Habiendo escuchado este mensaje, hacemos una entrega de nosotros mismos a Cristo. ¿Mediante qué? Un acto decisivo de fe. Eso es en lo que nosotros intervenimos o participamos a través de la fe. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero objeto de la fe. La salvación se encuentra únicamente en Él. Y fíjate lo que desea al final de Efesios 1:13, que en cuanto creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Un verdadero creyente recibe el Espíritu de Dios como señal de que pertenece a Dios y que será guardado a salvo por Dios hasta el momento en que reciba su cuerpo glorificado. No sé si ustedes han escuchado que la vacuna es la marca de la bestia. ¿Sí lo han escuchado? ¿Nos debe de preocupar eso? Claro que no. Nos debe preocupar estar realmente sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Nada más. Somos sellados como propiedad de Dios. Él nos compró por medio de su sacrificio en la cruz. Vamos a... ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? En segundo lugar, debemos de creer. Creer es confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio. Ahora vamos a Romanos 1:16. ¿Tú crees plenamente en el Señor Jesucristo y su sacrificio? Bueno, debes de vivir como tal, ¿verdad? Tu confianza está en Él. Nada ni nadie te puede separar de Él, ¿verdad? Lo que pase a tu alrededor. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen, para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. ¿Sí? Nuestra confianza está en Jesucristo únicamente. De ninguna manera nosotros podemos poner nuestra confianza en las obras de la carne para alcanzar la salvación, ¿verdad? Que tú digas, no he dicho una maldición en un año, no te va a ayudar en nada, ¿verdad? Yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo te servía, ¿no? Nada podemos hacer, en nada podemos contribuir, porque todo lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. En lo que sí debemos de contribuir, ya es siendo hijos de Dios, es en predicar a toda criatura el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A todos aquellos que tú conoces
que están muertos en sus delitos y pecados, tu responsabilidad, o más bien tu obligación, nuestra obligación es predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es sencillo, no te van a querer, no les va a agradar el que les digas que están muertos en sus delitos y pecados. Pero ¿amas al Señor? Pues hay que estar dispuestos a recibir afrentas, ¿verdad? A que tus familiares ya te dejen de hablar porque ya vas a empezar con tus cosas religiosas. No alcanzan a ver el amor que tienes por ellos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? En tercer lugar está la fe. Y la fe es un regalo de Dios. No es algo que nosotros podamos comprar o producir con nuestro propio ser, en nuestras propias fuerzas. Miren, vamos a Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Fíjate cómo dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Ahí queda claro que no es por otra cosa, ¿verdad? Y es parte del amor de Dios, dice, por la bondad de Dios. Él es tan bueno que nosotros recibimos algo que no merecíamos a través de la fe. Y luego fíjate, dice, no es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. ¿Verdad? ¿Eres salvo? No tienes por qué gloriarte de nada, porque todo es por fe y es algo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Sí? Nada más te tienes que gozar de que eres salvo. Y ese gozo, ese entendimiento, te debe llevar a amar y servir a tu Señor y Salvador. ¿Verdad? A obedecerlo en todo momento. A obedecerlo sin importar las consecuencias. ¿Verdad? Porque has puesto tu certeza, tu fe en Él. ¿Sí? ¿Qué debo hacer para ser salvo? En cuarto lugar, debe haber arrepentimiento. No remordimiento, ¿verdad? Arrepentimiento. ¿Qué implica el arrepentimiento? Un cambio de opinión sobre el pecado y sobre Cristo mismo. ¿Sí? Hechos 3:19, por favor, acompáñenme ahí. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Ya lo tienes? Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. El Señor ama a toda la humanidad, es su creación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Volvernos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir y regresar a Él, ¿no? Este arrepentimiento también implica que se invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Miren, vamos a Romanos 10:9. Romanos capítulo 10, versículo 9. El arrepentimiento es una sola vez para salvación, ¿verdad? Y después, diariamente, estamos en ese proceso de arrepentimiento. Porque no hay día que no fallemos, ¿sí o no? Entonces, es parte de nuestra vida el arrepentimiento. Te arrepientes, crees en Jesús, para salvación viene esa certeza de que eres salvo y diariamente tienes que caminar en santidad a través del arrepentimiento, ¿verdad? Romanos 10:9 nos dice: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Y en el versículo 13 nos dice: porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. No nada más es decir Señor, Señor, ¿verdad? Aquí nos queda claro que es un reconocimiento en nuestro corazón de que Dios lo resucitó. ¿Tú crees que Jesucristo resucitó? ¿Verdad? Él está vivo. Él vive y gobierna. No hay nada que esté fuera de su control. ¿Sale? Si tú crees en esto, que para muchos es locura de que Él murió y resucitó, confirmando así que es Hijo de Dios, alcanzarás la salvación. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ¿cuál es el resultado de la salvación? Una vida transformada. Cuando somos salvos, comenzamos a vivir como nuevas criaturas. ¿Sí? Mira, acompáñame a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17.
¿Ya llegaste? Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Fíjate lo que dice, las cosas viejas pasaron, ya no más, se convirtieron en algo nuevo. Tú que estás aquí, que me estás escuchando, ¿ya experimentaste esta transformación, esta nueva vida? ¿Sí? ¿Hay cambios evidentes en tu vida? ¿Sí? ¿Qué pasa si te encuentras a alguien que no te ha visto en años? Lo ves, te echas un cafecito con él, unos tacos, ¿no? Esa persona que te ve después de varios años, ¿verá este cambio? Deben de verlo, ¿verdad? Pero es un cambio natural, ¿verdad? Si tú estás fingiendo para que los demás crean que eres cristiano, pues, tarde que temprano saldrá la naturaleza, ¿verdad? En eso debe de verse la salvación, en esa nueva naturaleza. No es algo que se finge, es algo natural, ¿no? Bueno. Hay sentimientos y emociones que pueden llegar a nuestras vidas y nos hacen dudar de nuestra salvación. ¿Sí? Hoy en día podremos decir muchas cosas de cómo está el mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Algo que podemos ver en nuestro alrededor es que vivimos en una sociedad orientada a las personas, al cómo te sientes, a tus emociones, ¿sí? Y tristemente esto se ha metido en las iglesias. El problema es que los sentimientos y las emociones son poco confiables, ¿sí? ¿De dónde vienen los sentimientos y las emociones? Del corazón. Y el corazón es engañoso, ¿verdad? Entonces, una persona que vive por sentimientos y emociones va de un lado a otro, ¿verdad? Ahorita que está lloviendo, ¿qué pasa si tú sacas un barco de papel? ¿Sí saben hacer ustedes barquitos de papel? Bueno, esos barquitos no tienen timones, ¿verdad? Ahí medio aparenta que tiene una vela. Bueno, si los hacen igual a como yo los hacía de niño, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Está lloviendo afuera de tu casa y sacas ese barquito y lo pones. Se va por ese río de agua, ¿verdad? ¿Y para dónde va ese barco? ¿Él escoge para dónde irse? No. Va para donde lo lleve el agua. No puede decidir, va a la deriva. Si el río de repente, no sé, allá afuera de la casa de alguien grava, se vuelve más agitado, ¿no? Se vuelven ahí unos rápidos, entonces ahí va el pobre barquito de papel. Si el entorno es tranquilo, si la calle está parejita, ¿verdad? El barquito se va tranquilo. Entonces, así es la vida de todos aquellos a quienes los sentimientos y las emociones gobiernan sus vidas, ¿verdad? Va desde las cosas más simples, un dolor de cabeza, un día nublado. Hay gente que le afecta que el día esté nublado, ¿verdad? Ya se deprimen y están ahí tristes, ¿no? ¿O les da sueño? ¿Qué dijo? ¿O se los antoja un café con más ganas? Con pan. No, déjeme decirle que ya están vendiendo pan de muerto. Ya me eché unos el otro día. Sí. Si no me ven tan combinado hoy es que la camisa que tenía ya no me quedó hoy. Tuve que agarrar otra a las carreras. Ya tenía ahí mi cambio y... Ah, caray. Pero lo bueno es que ya viene diciembre, ¿no? Ya se disimula con las chamarras. Ya. Al año que entra empezamos otra vez el ciclo de la dieta. Nada se crean. Entonces, un día nublado, una palabra que recibimos y no es de nuestro agrado también puede afectar nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿no? Todos lo hemos vivido, ¿a poco no? De repente dices hola y te dicen, ¿qué onda? Ay, ¿por qué no me dices bien? No sé. Un potosino que se te cruza sin direccionales en la calle. Ni siquiera sacan la lengua los potosinos, son bien malos. Hay cosas que pueden, tan sencillas, digo, son ejemplos muy sencillos de cómo esto puede afectar nuestros sentimientos y emociones, ¿no? Hay cosas que para ti pueden ser nada, pero para otras personas hacen que se sumerjan en un río de emociones y sentimientos, ¿no? Angustia, desesperación, desánimo, alegría, frustración, enojo, ¿sale? Entonces, la duda y el desaliento en la vida cristiana
son el resultado inevitable de intentar interpretar nuestros sentimientos como si fueran verdad. Y no lo son. A veces nos ofendemos porque alguien dice algo, a veces nos ofendemos porque alguien no dice nada, o por la cara que nos hacen, ¿sí o no? Entonces, a lo que quiero llegar o que quiero que entendamos nosotros en esta enseñanza es que nosotros no podemos vivir la vida cristiana a través de sentimientos y emociones, ¿sí? Y como les decía hace unos momentos, esto ha entrado a las iglesias, tristemente. ¿Cuántos han escuchado decir, gente que dice, pues en esa iglesia no se siente a Dios, ¿verdad? Y hay personas que van a las iglesias a sentir la presencia de Dios. ¿Necesitas sentir a Dios, hermano? Él está en todos lados. O sea, Él llena todo el universo. Entonces, que tú quieras decir, es que ese lugar no está padre porque no sentí a Dios, aguas, ¿no? Pero también vemos cómo muchas iglesias preparan ambientes para encender las emociones y sentimientos. ¿Verdad que sí? Música, ambientación, ¿no? Luces, humo, sonido, producción, ¿no? O sea, el pastor acá con su diademita, ¿verdad? Acá bien profesional. Hablan de eventos, de visiones, ¿verdad? Sentimientos y emociones. Mucha gente llega al evangelio, bueno, no es el evangelio verdadero, pero cuando se centra la vida cristiana a través de los sentimientos y las emociones, pasan cosas malas, ¿no? ¿Cuántas historias no conocemos de gente que va a una iglesia y la prédica o la plática va centrada a los sentimientos y las emociones, ¿no? Llegan a las emociones de la gente y luego les dicen, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo en su corazón? ¿Verdad? Y estás tan emocionado por las luces, el ambiente, y dices, yo sí, ¿verdad? Entonces vas en pos de algo que no es verdadero, porque está guiado a través de los sentimientos y las emociones, ¿sí? Lo que tenemos que ver el día de hoy, y les pido que busquemos en nuestro corazón, o que Dios nos muestre, es qué tipo de cristianos somos, ¿no? ¿Eres acaso de los que viven guiados por sentimientos, emociones? ¿No? Piensa, tal vez por eso en algunas ocasiones te has preguntado si realmente eres salvo, porque dejas que tu vida se dirija a través de los sentimientos y las emociones. Llega una situación o un conjunto de situaciones en tu vida que te sacuden, como ese pequeño barco que decíamos que va ahí a la deriva. Y si tú te centras en tus sentimientos y emociones o las situaciones que están a tu alrededor, de una o de otra manera van a desviar tu atención de aquel en que tienes que confiar, ¿sí? Tal vez has dejado de seguir a Jesús porque te centraste en tus sentimientos y tus emociones. Cuando tú te centras en tus sentimientos y en tus emociones, te estás centrando ¿en quién? En ti mismo, en el yo. Y eso es lo peor que puedes hacer como cristiano, centrarte en el yo. Es un tema delicado, hermanos, que creo que es importante que tratemos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿El que está centrado en los sentimientos y emociones? ¿O eres un cristiano prevenido y entendido? ¿No? Un cristiano prevenido y entendido se prepara con la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Un cristiano entendido es aquel que no se rige por los sentimientos, sino por la verdad que conoce, ¿sí? Un cristiano entendido no confía en sus sentimientos para probar nada. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O ya se hicieron? ¿Sí vamos bien? Bueno. De esto está lleno el mundo. De gente que se ofende por todo, ¿sí o no? Se ofenden porque piensas y vives diferente. Se ofenden porque eres cristiano. Se ofenden con los cristianos porque los cristianos conocen la verdad. Lo delicado aquí, mis hermanos, es que hay cristianos que se ofenden también por todo. Y eso es incongruente, ¿no? Hay algunos que se pueden ofender, digo, en otras iglesias, no creo que aquí, porque el pastor no les ha marcado por teléfono. Porque no los ha visitado. Pues ¿qué onda con ese pastor? Pues no me busca. Pero como ya nos dijo el hermano David hace un par de semanas, es la misma distancia de mi casa a tu casa, ¿verdad? Igual, los mismos 10 dígitos para marcar y de ¿cómo estás? ¿No? Entonces,
confiar en los sentimientos y en las emociones es un error que comete mucha gente en la vida, ¿no? Llegan a ser tan introspectivos que son presas de esas ideologías que les dicen: analiza tus emociones, tus sentimientos. Al final es egoísmo, porque se vuelven personas que se centran únicamente en ellos. Yo me siento así, yo quiero, yo merezco, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian. Estas personas están tan metidas en los sentimientos y las emociones que continuamente se cuestionan sobre su relación con Dios, ¿no? ¿Realmente amo a Dios? Porque ya hice esto, porque no hice esto otro. ¿Realmente Él me ama? ¿Soy lo suficientemente bueno? Lo que tenemos que hacer nosotros, como hijos de Dios, como cristianos precavidos y entendidos, es dejar de pensar en nosotros mismos y estar enfocándonos en nuestros sentimientos y emociones. ¿A dónde tenemos que dirigir toda nuestra atención? A Jesús, a Dios. Y la verdad es que sabemos de Él a través de su palabra. ¿Para ti la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, todo lo que encuentres en la palabra de Dios, en la Biblia, debe ser verdad para ti, ¿verdad? Entonces, si has creído realmente en su palabra, vivirás por su palabra, no vivirás por tus emociones y sentimientos, ¿sí? Porque cuando estamos siendo controlados por sentimientos y emociones, caemos en sensaciones subjetivas que se centran, si lo analizamos, en nosotros mismos, en lugar de la verdad objetiva que se centra en Dios. Si nosotros vivimos a través de sentimientos y emociones, vamos a vivir en un estado constante de derrota, ¿sí? ¿Qué es la verdad objetiva? Aquella que se centra en las grandes doctrinas de la fe y su relevancia en nuestra vida. ¿Cuáles son estas doctrinas? La soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Todos saben que Dios es soberano? Él hizo todo en su soberanía, en su poder, en su majestad, en su infinita entendimiento de las cosas. Otra doctrina fundamental de la fe es la intercesión sacerdotal de Cristo. Él es nuestro abogado y el que intercede por nosotros, ¿sí? Otra doctrina es la promesa del Espíritu Santo, que ya, como ya vimos, viene a quienes han creído. Somos sellados de su propiedad a través del Espíritu Santo. Y otra doctrina es la esperanza de la gloria eterna. ¿Cuántos viven esperando esa vida eterna? ¿Verdad? Sabemos que estamos de paso en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que aquí las cosas cada vez van a estar peor, ¿verdad? Pero nosotros ya estamos viviendo nuestra eternidad en Él. Eso debe traer paz a nuestro corazón. Entonces, entender estas grandes verdades, centrando nuestros pensamientos en ellos, en la soberanía de Dios, en lo que ha hecho Cristo, en la promesa del Espíritu Santo y la esperanza de la gloria eterna. Si nosotros tenemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, nos permitirá razonar de la verdad en todo lo que acontezca en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos esto, nuestra fe será fuerte. No andaremos como ese barquito que se va por todos lados. Será fuerte, ¿sí? O sea, vamos a un destino. Aunque seas un frágil barquito de papel, tú eres guiado por Cristo y vas. ¿Sabes a dónde vas a llegar? Sin ponerte a pensar que si me mojo me voy a deshacer porque soy un barquito de papel. Así de frágiles somos nosotros, hermanos, ¿verdad? Nuestro cuerpo es maravilloso, pero también es súper frágil, ¿no? Entonces, si nos la pasamos pensando en lo que sentimos de nosotros mismos en lugar de lo que sabemos acerca de Dios, lo que vendrá a nuestra vida será una derrota espiritual, ¿sí? Porque ¿qué hay de bueno en ti? Si estás pensando nada más en ti, pues no vas a... Estás derrotado, estás frito. Por lo tanto, no debemos dar pie a estas situaciones, a estar centrándonos en las emociones y en los sentimientos. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir por fe. ¿Cuántos de aquí viven por fe? ¿Te preocupa lo que va a pasar el día de mañana? ¿No? ¿Confías en Dios como tu proveedor, tu ayudador, tu cuidador, tu sanador, como el rey de tu vida? ¿Vives en ese orden, en total obediencia a tu rey, a tu Señor?
Entonces estás viviendo por fe. Pero si estás viviendo centrado en ti, en tus sentimientos, pues, no va por ahí. La vida cristiana se vive por fe. La vida cristiana no se vive por sentimientos y emociones. La vida cristiana, mis hermanos, implica morir a uno mismo y vivir esa vida nueva. ¿Sí? Vamos a Romanos 6:4, por favor. ¿Sí está quedando claro la enseñanza? Gracias a Dios, ¿verdad? Romanos 6:4. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. ¿En qué se tiene que caracterizar esta nueva vida? En que piensas en aquel que te salvó. ¿Sí? ¿Piensas constantemente en tu Señor? ¿O estás pensando en ti nada más? No debemos de estar pensando en sentimientos de la carne. ¿Por qué? Porque esa carne está muerta. Y esa carne debió de ser crucificada con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? A lo largo de tu día a día, ¿cuánto piensas en Cristo? ¿Todo el tiempo? Vas a ir a algún lado y, Señor, llévame con bien. Señor, ayúdame, guíame, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, si tú quieres, ¿no? La vida de fe es una vida que vive en total dependencia a Dios. Si nosotros, por otro lado, estamos continuamente pensando en nosotros mismos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, es como si estuviéramos pensando de manera obsesiva con un cadáver. ¿Cómo están los cadáveres? Llenos de podredumbre y muerte. Así es. Dios prometió salvarnos si venimos a Él en fe, por Cristo y por medio de Cristo. Nunca prometió que nos sentiríamos salvos, ¿verdad? Por eso hoy en día vemos muchas personas que abandonan el cristianismo, ¿no? Como ya les decía, les dijeron, si aceptas a Cristo en tu corazón, todo mejorará. Tendrás dinero, hijos obedientes, un buen trabajo. ¿Será así, hermanos? La vida cristiana es de fe y de sufrimiento, de negarnos a nosotros mismos. Esa es la verdadera vida cristiana. El evangelio verdadero de nuestros... Bueno, nada más hay un evangelio, ¿verdad? Y es este, ¿no? Es este evangelio que confronta. Este evangelio ofende. A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. ¿Verdad que no? A nadie le gusta ser confrontado. Va en contra del yo, del sentirnos buenos. Gracias a Dios, muchos al ser confrontados, al escuchar el evangelio, conocimos la verdad y fuimos liberados. ¿Verdad? Somos liberados hasta de nuestros sentimientos y emociones. ¿Verdad que sí? Creo que podríamos dar algunos testimonios, ¿no? Al respecto, ¿no? Yo antes era esto y ahora soy así. Digo, somos imperfectos todavía, pero vamos en un proceso de santificación diario, día tras día. Si en tu día a día no hay un cambio, pues hay que ponernos a, como le hemos dicho, ¿no? Examinarnos, ¿no? Entonces, vamos al final. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Tener certeza de nuestra salvación. No dejarnos guiar por nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Verdad? O sea, debe de quedarnos claro que no debemos de vivir centrados en nosotros mismos. Vivir centrado en ti mismo es vivir centrado en tus sentimientos y en tus emociones. La vida cristiana se debe centrar en Cristo y en negarnos a nosotros mismos. ¿No? ¿Cuántos se negaron a ustedes mismos hoy por la mañana? ¿Verdad? Está nubladito, un poquito de frío. A lo mejor era quedarte en tu casita con un café y un panecito, como decíamos ahorita. En lugar de cruzar la ciudad y venir aquí. Eso es todo. Llegando te lo puedes echar tu cafecito y pan, ¿verdad? Ya te cobijas y ya descansas. Y meditas en lo que se predicó el día de hoy, ¿verdad? Debemos de obedecer al Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Verdad?
Más que al sentimiento y a la emoción, al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti, Él te guía a lo que Dios quiere, ¿no? Miren lo que dice Mateo 16:24. Acompáñenme ahí, por favor. Mateo 16:24. ¿Ya lo tienes? Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? ¿Verdad? El Señor te dice, tienes que dejar de hacer esto. Hoy, ¿qué te está diciendo el Señor? Tienes que dejar de centrarte en ti, en tus sentimientos, en tus emociones, en ofenderte por todo. ¿En qué te tienes que centrar? En Cristo. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz, crucificar el yo quiero, merezco, necesito, anhelo, sueño. Hombre, hermano. Esta vida es temporal, pasajera. Centrémonos en lo importante, en la eternidad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Acompáñame a Gálatas 5:16. Tú puedes ver a mucha gente que dice que son guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les dijo y hacen cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Tenemos que obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Y Gálatas 5:16 nos dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Ya no andaremos haciendo nuestra ¿cómo dicen? Regadadera gana, como los gadarenos. Sí, es que de repente me falla la lengua, perdón. Bueno, como decía el chavo, la idea es esa, ¿no? Ustedes me entendieron. Entonces, el creyente debe andar en el Espíritu y no en la carne, ¿verdad? Andar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida, no nuestros sentimientos y emociones. Andar en el Espíritu implica permanecer en comunión con nuestro Señor y Salvador. Andar en el Espíritu implica tomar decisiones a la luz de su santidad, no a la luz de nuestros sentimientos y emociones. No a la luz de yo quiero, merezco, necesito, ¿no? Pues ya qué, ¿no? Por ahí había un dicho, ¿no? Que más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces no podemos vivir así, hermanos. Si somos hijos de Dios. El que no es hijo de Dios va a vivir haciendo lo que quiere. Está más que claro. Y va a estar centrado en sus sentimientos y emociones. O sea, en resumen, no podemos estar ocupados a la vez con Cristo y con el pecado, ¿no? Es como el agua y el aceite, o sea, no, por más de que quieras, por más de que tú te esfuerces, santidad, pecado, y lo quieras juntar, no vas a poder, ¿no? Va en contra de lo que debe ser esa nueva naturaleza que tenemos o que decimos tener. Un comentarista dice, el problema de la vida cristiana es que se basa en el hecho de que en tanto que el cristiano vive en este mundo, es por así decirlo, como dos árboles, el viejo árbol de la carne y el nuevo árbol de la naturaleza divina implantada por el nuevo nacimiento. Y el problema mismo es cómo mantener estéril al viejo árbol y hacer fructífero el nuevo. Tenemos dos naturalezas, la carne, que ahí está, ¿verdad? La carnívora, como me gusta decirle, que le gusta rebelarse, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos este problema de esas dos naturalezas? Andando en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, permitiendo que realmente el Espíritu Santo controle nuestras vidas. ¿Sí? Estos versículos que leímos en Gálatas nos demuestran que la carne sigue presente en el cristiano. Por lo tanto, el Espíritu y la carne están en constante conflicto. Y así será hasta que estemos con Él. Hasta que el Señor nos glorifique, ¿verdad?
hasta que este cuerpo hermoso, bueno, lo que es la carne, ¿verdad? Sí. Digo, también hay que tener amor propio, pero no exagerando, ¿verdad? No, o sea, sí me entienden la idea, ¿no? Tenemos que rendirnos en obediencia al Espíritu. Tenemos que luchar contra la carne. Ahora no significa que te vayas a tener que estar golpeando, ¿verdad? Tenemos que morir al yo. Tienes que morir al estar confiando en tus sentimientos y emociones, a lo que nos dice el mundo. Ponte a pensar, hermano, ¿cuántos problemas hay en el mundo porque a las mujeres se les han dicho que no necesitan al hombre, ¿no? Por mencionar alguno. O como lo que está ahí en muchos lados, ¿no? Discutiendo en algunas legislaturas que el aborto debe de ser legal, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Es centrarse en el yo. Yo creo que esto está bien. Pero ese es el problema. En vez de centrarnos en lo que Dios dice, nos centramos en lo que nosotros creemos. ¿Sí? Entonces, hablar el día de hoy de sentimientos y emociones nos debe de abrir el panorama a todo lo que está a nuestro alrededor y darnos cuenta cuando vengan ese tipo de ideas a nuestras vidas. ¿Sí? O sea, hay un mundo allá afuera que quiere destruir al cristianismo. Es lo único y la presencia de la iglesia es lo único que impide este avance de la iniquidad, del ministerio de la iniquidad, ¿no? Estamos llamados a hacer luz, hermanos, a defender la verdad, a predicar la verdad, ¿no? O sea, el día de mañana que alguien te diga algo que va en contra de la palabra de Dios, no dudes. O sea, defiende la verdad, vive en la verdad, que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te dé la sabiduría para confrontar todas esas ideas, sentimientos y emociones que van en contra de la verdad absoluta que es Cristo Jesús. ¿Sí? Es a través del Espíritu Santo que podemos resistir los intentos del mal dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, terminamos con la pregunta inicial. ¿Soy salvo? Amén. ¿Tienes esa certeza o fue solo una emoción? Es una certeza. Bueno, para terminar vamos a Romanos 8:16, por favor. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Cuando naciste de nuevo, ¿sí o no tuviste este instinto natural que nos da la certeza de que somos hijos de Dios? ¿Verdad? Como yo se los compartía, para mí el nacer de nuevo fue algo así que marca la vida, ¿no? O sea, lo recuerdo cómo fue, cuándo fue, dónde fue, a qué horas fue. Bueno, no tanto a detalle, pero sí, o sea, sé que a partir de ese momento mi vida cambió. Es esa certeza que llega a tu vida de decir, he sido perdonado. A pesar de, no sé, cuánto tiempo te haya tomado a ti o el realmente nacer de nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos miembros de la familia de Dios. Ya como creyentes tenemos que leer la Biblia y a través de la lectura de la Biblia el Espíritu te confirmará la verdad de que al haber confiado en el Señor Jesucristo, eres ahora un hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Tenemos esa certeza en nuestro corazón? Escuchamos la palabra, leemos la palabra y la palabra nos trae paz, nos trae entendimiento. Nos confronta en ocasiones, en otras nos anima, ¿verdad? En otras somos exhortados. Pero hay una certeza, ¿sí? Entonces, el llamado el día de hoy, mis hermanos, es a no centrarnos en nuestros sentimientos y emociones, porque al hacerlo nos estamos centrando en nosotros mismos. ¿Quedó claro? ¿O volvemos a empezar? Ay, no, ya vámonos por el pan. Con esto terminamos, hermanos. Tenemos que vivir por fe y no por emociones, ¿verdad? Hay un solo camino. ¿Cuál es ese camino? Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirlo, seguir al Maestro. Somos sus discípulos, vivamos conforme a sus enseñanzas, ¿verdad? Siendo dependientes de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues toda honra y gloria sean para nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta
tarde, Señor, por este tiempo que tú nos has dado para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú traes luz a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias y te pedimos perdón porque en ocasiones nos centramos en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a derribar todo argumento que se levante en contra de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir en fe, por fe, en el Hijo de Dios, Señor. Creemos en Jesús, en su muerte y su resurrección. Vivimos en obediencia a Él, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados, por las veces que nos hemos centrado en nosotros mismos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos caminar en obediencia a ti, Señor. Queremos ser uno contigo, Señor. Queremos aprender cada día más de ti, Señor, caminar de la mano contigo, ver tu rostro, contemplar tu hermosura, Señor, contemplar tu majestad, Señor. Te rogamos que nos ayudes en esta mañana y en esta vida que nos has dado, Señor, a que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que cada palabra, acción y pensamiento esté sometido a tu voluntad, Señor, que no seamos más nosotros mismos gobernando nuestras vidas, Señor, sino tu Espíritu Santo, Señor. Aviva tu Espíritu en nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas veces que hemos fallado, Señor. Te pedimos que nos limpies de nuestras faltas, Señor, que podamos salir el día de hoy aquí con esa certeza de nuestra salvación, Señor. Que no permitamos que ideologías, pensamientos, emociones vengan a menospreciar la verdad que hemos conocido, Señor. Ayúdanos a ser uno en ti, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestros hijos, a todos aquellos que están en casa, a nuestros hermanos, a todos los que escucharán esta enseñanza el día de mañana, Señor, que sea de bendición. Te damos gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros, de tu iglesia. Te damos gracias porque tenemos un lugar para reunirnos y lo podemos hacer en libertad, Señor. Yo te pido que bendigas a mis hermanos el día de hoy, Señor, que los lleves con bien a su casa, que guardes su camino y que sea un día de descanso, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, y que podamos vernos en una semana más, si tú así lo quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Salúdense un ratito, platiquen, no dejen de cuidarse. Acuérdense que de lo que más tenemos que cuidarnos es de pecar, ¿verdad? Si usen su cubrebocas, vivan confiados en el Señor y adelante, ¿verdad? Hasta que estemos con Él. Que Dios les guarde.